Hola muchachos, es para mí un gusto saludarlos de nuevo en esta época de clases virtuales. Esta semana vamos a hacer un paréntesis de la historia de Colombia del siglo XX para hablar de un personaje fundamental en esta historia que va a ser el de Jorge Eliezer Gaitán, un abogado liberal que pues sentó las bases de un movimiento revolucionario, por así decirlo, y que el asesinato, que la muerte de este personaje pues va a generar los procesos de violencia que alcanzamos a estudiar, ¿no? A partir de 1948. La importancia de Gaitán radica mucho más en lo que no alcanzó a hacer, ¿sí? O sea, no miramos, digamos, los hechos que hizo en vida, sino que hubiese sido sí. Entonces la pregunta de muchos es, bueno, ¿qué hubiese pasado si Gaitán hubiese estado en la presidencia? ¿Será que la violencia hubiese sido tan drástica? ¿Existiría aún la corrupción? ¿Hubiese acabado Gaitán con la oligarquía liberal y conservadora? ¿Será que hubiese sido un gobierno más del pueblo? Entonces esas son las interrogantes que ustedes van a solucionar y yo les voy a mostrar un poquito más de la historia de Gaitán, lo que alcanzó a hacer en vida y posiblemente, digamos, las ideas o esa ideología que va a sentar aquí en contra de las oligarquías. Veamos entonces un poquitico más de la vida de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá, Colombia, el 23 de enero de 1903. Hijo de una excepcional pedagoga y de un dueño de librería de libros usados, los oficios de ambos padres influyeron decididamente en su vida. Además de las circunstancias económicas precarias que dominaron su infancia, adolescencia y juventud, lo que le hizo vivir y conocer de cerca la pobreza, alimentada por la esperanza de lograr una educación excepcional. Gaitán, político rebelde popular, se dedicó en cuerpo y alma a la lucha contra las clases dominantes que engañaban al pueblo colombiano bajo la fachada de bipartidismo de unidad nacional. Desde muy joven se empeñó en graduarse como abogado, para luego obtener un doctorado en Derecho Penal bajo la orientación científica del profesor italiano Enrico Ferri. Fue así como se graduó con honores en la Real Universidad de Roma. A pesar de haber logrado excepcionales laureles en el campo científico, optó por consagrar su vida a la rendición de los oprimidos, encaminándose por los senderos de la lucha política en busca de conformar un gran movimiento de unidad popular que se enfrentara a la oligarquía colombiana y al imperialismo norteamericano, a fin de instaurar en Colombia una democracia directa. Gaitán siempre se proclamó socialista y logró, sin ninguna claudicación en sus ideales, conformar aquel movimiento que se había propuesto forjar, llegando a derrotar a los partidos de la burguesía, convirtiendo ese movimiento de masas en la fuerza política más importante del momento en Colombia. Fue entonces cuando la oligarquía colombiana proyectó en forma sistemática y generalizada el genocidio al movimiento gaitanista, a fin de despojar a Gaitán de su inmenso poder popular. Al aproximarse las elecciones en las que se daba por segura su elección a la presidencia de la República, el 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá. Un antisocial le disparó a quemarropa provocándole la muerte. Esta provocó una violenta revolución popular conocida con el nombre de Bogotazo. La historia reconoce a Jorge Eliezer Gaitán como el más importante dirigente de masas con que haya contado Colombia y guía espiritual profunda de las inspiraciones de cambios del pueblo colombiano. Si bien muchachos esa educación que viene recibiendo Gaitán por parte de su padre, un liberal radical, y por su mamá que fue maestra de escuela también, esas ideas progresistas lo llevó a estar más ligado con el pueblo. Cuando viaja a Italia, pues empieza a evidenciar cómo surge el fascismo de Benito Mussolini, y no es que Gaitán, porque algunos historiadores lo consideran así, no es que Gaitán tenga ideas fascistas, sino que en un principio, cuando Benito Mussolini asciende al poder, viene entonces estando muy ligado a la clase popular, y ese dirigente Mussolini le va a sembrar a Gaitán pues la idea de generar ese plan político que sirva a las clases populares. Si nosotros podemos evidenciar un discurso de Gaitán y compararlo con un discurso de Mussolini, no estoy diciendo que ambos tengan una ideología fascista y de ultraderecha, pero entonces Gaitán sí viene aprovechando ese discurso para llegarle mucho más al pueblo. A continuación vamos a evidenciar un discurso donde Gaitán pues se muestra más participativo, más popular. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras,
que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa conservadora y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver las realidades de mi nación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Yo no soy de los caminos que están llevando a la multitud. Me siento llevado por ella. Tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores restiados. Pero sí voy a ser como los hombres que saben que cuando hay un grande ideal por medio, si el médico, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia sangre si necesario fuera. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! Aquí voy a dejar un interrogante, estudiantes, y es si el gaitanismo puede servir como un proyecto político. Bien, entonces la ideología de Gaitán va a estar basada en la lucha en contra de la oligarquía. Revisen un billete de 1000, muchachos, ahí fácilmente se los dice. Yo no soy un hombre, soy un pueblo y el pueblo superior a sus dirigentes. Es irónico que el billete de 1000, el que más tiene la clase popular, sea el más ignorado por la clase popular. Ahí lo que está diciendo es, pues hay que rebelarse frente al status quo, lo ya establecido. El proyecto político de Gaitán hubiese sido muy interesante. ¿Por qué? Porque le va a dar garantías al pueblo de participar dentro del plano político. La democracia participativa se vuelve más activa en la Constitución de 1991 con los mecanismos de participación ciudadana, pero hubiese sido mucho más antes si Gaitán hubiese estado en el poder. No lo sabemos, hay que darle interrogante, pero pues sí es importante que ustedes analicen si el gaitanismo puede servir como un proyecto político. Esa lucha contra la oligarquía entonces puede generar un progreso o un retroceso en el país, teniendo en cuenta que las élites son las que generan empleo, ¿no? Las élites son las que eligen presidentes en la actualidad. Bien, ¿será que el gaitanismo puede llegar al poder en algún momento de la historia de Colombia? Eso depende de ustedes, que ya se convierten en ciudadanos activos. No es más por esta clase, muchachos, es un gusto saludarlos y vamos a continuar con el proyecto político de Gaitán en el siguiente video. Que estén muy bien.